Les habla Ana Janet González desde AFABI Televisión, Lenguaje y Lógica. En el Derecho, el día de hoy entrevistaremos a Lisbeth Carapia, quien nos hablará acerca del positivismo jurídico. ¿Qué tal, Lisbeth? ¿Cómo estás? Hola Janet, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Agradezco esta invitación a la entrevista, en la que hoy platicaremos algunos detalles del positivismo jurídico, que es importante que las personas que nos escuchan lo sepan. Radio escuchas y televidentes. Antes de comenzar, les daré una muy breve reseña sobre nuestra invitada. Lisbeth es originaria del municipio de Amialco de Unfil, donde ha cursado todos sus estudios hasta la educación media superior. En la actualidad, cursa la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho en el campus Amialco. Lisbeth, para comenzar, ¿podrías definirnos qué es el positivismo jurídico? Por supuesto, con mucho gusto. Pero antes de comenzar, lo primero que debemos saber es ¿qué es el positivismo? Para ello citaré a Hans Kelsen, que lo define como aquella dirección de la filosofía y de la ciencia que toma como punto de partida lo positivo, lo comprensible, por lo que en su conocimiento y descripción es el único objeto de la investigación. Conociendo este significado, ahora sí podemos conocer la definición de positivismo jurídico, donde nuevamente utilizando palabras de Kelsen, es posible decir que el positivismo jurídico es aquella teoría jurídica que únicamente concibe el derecho como el derecho positivo, por lo que no concede validez alguna a ningún otro orden social. De ahí que en otras especulaciones teológicas y las construcciones metafísicas e insiste en la separación estricta del derecho de la ética, moral y religión, así como su independencia de toda consideración valorativa. Muchas gracias, Lisbeth. Ahora podrías explicarnos de dónde o cómo surge el positivismo jurídico. Claro, el positivismo ha evolucionado gracias a la tradición humana del siglo XVII, producto de la Revolución Francesa y los problemas que debe enfrentar la sociedad. Cada que la sociedad presente un problema, el positivismo debe de entrar a resolver este. Sus orígenes se encuentran en los trabajos de investigación de las ciencias empíricas a mediados del siglo XVIII, donde intervinieron filósofos como David Hume, Saint-Simon y Emmanuel Kant. Posteriormente, el positivismo clásico tuvo su origen en Francia, en el siglo XIX, siendo su máximo propulsor Auguste Comte, quien utilizó por primera vez el término positivista. Saint y Comte crearon la ley de los estados de la historia humana, teológico, metafísico y positivo. El positivismo corresponde a la etapa más alta de la evolución humana, que surge al derribar los mitos tanto teológicos como metafísicos para transformarlo en experiencia humana como explicación de los hechos. El positivismo influyó en Marx, Engels o Durkheim. En 1925 se gestó otro movimiento en Viena, llamado neopositivismo, del cual surgió el Círculo de Viena o positivismo lógico, cualquiera de las dos maneras es correcta, en la cual la tesis central de sus miembros fue que la ciencia era la única forma de conocimiento y que existía que pudiera ser conocido fuera de lo que podría ser conocido científicamente. Finalmente, es pertinente mencionar que el positivismo es una corriente filosófica que funda la verdad en método experimental de las ciencias positivas y que rechaza o niega cualquier interpretación teológica o metafísica. ¿A qué me refiero con esto? A que el positivismo solamente toma en cuenta aquellos hechos que se demuestran como verdad mediante alguna situación que tiene ejemplos, pero no solamente los que dicen las personas, sino que tiene un ejemplo comprobable.
La realidad es lo verdadero y el único objeto del conocimiento. ¿Es posible que pudieras mencionar algunas de las características generales del positivismo jurídico? Por supuesto que sí, Ana. Se puede decir que el positivismo jurídico puede verse de distintas direcciones. Una de ellas es el normativismo, el cual es la producción positiva de lo jurídico a las normas positivas o al ordenamiento jurídico. A partir de esta dirección, la cual ya definimos, podemos decir que las características del positivismo serían las siguientes. Número 1. Se considera la coacción el elemento esencial del derecho. La ley es la expresión más acabada de lo jurídico, pues constituye la emanación de la voluntad general. Número 2. La imperatividad. Es la característica esencial del derecho, que legitima el uso de la coacción si se vulnera. Se considera el derecho como una construcción coherente, sin antítesis normativas. El derecho se entiende como una construcción completa, carente de lagunas normativas. Es lo que se ha dado en llamar plenitud del ordenamiento jurídico. La aplicación del derecho se basa en un procedimiento lógico, psicologístico, mecánico, donde el operador jurídico no es más que la boca de la ley, lo que supuestamente elimina cualquier atisbo de subjetividad en los procesos de aplicación e interpretación de las normas. Estas características nos permiten entender que el positivismo jurídico pretende encontrar la certeza y la seguridad jurídica cuando ésta se hace efectiva. Oye, Lisbeth, ¿y el positivismo jurídico nos encamina en algún sentido? Por supuesto que sí. Es posible mencionar que el positivismo jurídico tiene dos sentidos. El primero, como un positivismo que es aquel regido por un método de investigación riguroso, sistemático y verificable, sin dogmas y sin apelaciones sobrenaturales. El segundo es que concebido como la concepción del derecho que eleva la ley sobre las restantes fuentes del derecho y conceptúa el ordenamiento jurídico como un todo pleno y coherente. Gracias, Lisbeth. ¿Y el positivismo jurídico sigue algunas tesis o solo puede considerarse como una disciplina impositiva, es decir, rechazada por el derecho natural? En efecto, el positivismo jurídico sigue las tesis del derecho positivo y para explicarlas podemos hacer referencia a Gorra cuando cita a Hoster, el cual dice que es posible identificar 5 tesis positivas. Primera tesis, la tesis de la ley. Segunda, tesis de la neutralidad. Le sigue la tesis de la subsunción. Cuarta, la tesis del subjetivismo. Y quinta, la tesis del legalismo. La número 1 sostiene que el concepto de derecho tiene que ser definido a través de la ley. No se puede definir si no la define esta. La tesis número 2 sostiene que el concepto de derecho debe ser prescindido de su consentimiento, sea injusto o no. Se trata de definir a través del derecho los criterios formales y neutrales. La tercera habla que el derecho se aplica en todos los casos, mediante la subsunción libre de valoraciones. El derecho actúa como un autómata de la subsunción que a través de medios lógicos intenta aplicar el derecho correcto al caso correcto. La tesis cuarta sostiene que los criterios de derecho recto no son de naturaleza objetiva, sino subjetiva. No existen, según esta tesis, principios objetivos válidos, como sostiene la tesis objetiva en la ética jurídica. Y para terminar, la tesis número 5 sostiene que el derecho debe ser obedecido en toda circunstancia.
Tal premisa ha sido la principal arma de ataque al positivismo jurídico, según la cual el derecho se aplica cualquiera sea su contenido. Es obligatorio y debe de ser obedecido. Aquí, Janet, no hay de otra. ¿Obedeces o obedeces? Muy bien, Lisbeth. Entonces dices que el positivismo jurídico se basa en las tesis del derecho positivo. Y si no es mucha molestia, ¿crees que nos puedas dar algún ejemplo de las aplicaciones de este? Claro que sí, no te preocupes. Podemos encontrar el derecho positivo y por tanto la aplicación del positivismo jurídico en algunos reglamentos mercantiles. La normativa que rige el cómo hacer correcta y legalmente negocios en un país, que incluye registros, procedimientos, protocolos jurídicos, etc. Se encuentra contemplado en códigos mercantiles y leyes específicas del área, que pueden ser consultadas para llevar a cabo con bien un negocio, o por el contrario, para saber si acaso hemos sido víctimas de un mal procedimiento de uno de estos reglamentos. En las constituciones nacionales, todo marco jurídico de una nación, en donde se hallan los procedimientos para elegir a sus representantes, se describen los distintos poderes y se les ordena legalmente la vida. Son un ejercicio emblemático del derecho positivo. Estas normas se escriben e imprimen masivamente para que los ciudadanos sepan cuáles son las reglas del juego de su nación. En los códigos penales, una parte de los ordenamientos jurídicos estatales que se refieren específicamente a los procedimientos de justicia y castigo del delito, es decir, qué hacer y cómo proceder a la hora de enfrentar un robo, un hurto, un asesinato, todos los delitos que tú te imagines escritos de transgresión. Estos podrían ser algunos ejemplos de dónde podemos encontrar el positivismo jurídico, Ana. Bueno, Lisbeth, para finalizar, ¿podrías darnos una pequeña conclusión acerca del positivismo jurídico? Claro, con esto cerraríamos este tema. Y se podría concluir que el positivismo jurídico explica, controla y predice la naturaleza de la realidad. La describe como dada, la relación sujeto-objeto. La manifiesta como independiente, neutral y libre de valores. Su objetivo fundamental es la generalización mediante metodologías deductivas, cuantitativas, centradas sobre semejanza. También el positivismo jurídico descansa de los supuestos epistemológicos del primero al conocimiento del derecho. Para el positivismo jurídico, los juicios morales son relativos y subjetivos, ya que puede demostrar la validez de los juicios morales y la invalidez de otros. Sostiene que todo derecho positivo es justo por el hecho de ser derecho positivo. Finalmente, el positivismo jurídico aplica la pureza del método para delimitar el campo normativo del derecho, eliminando los elementos extraños, sociológicos, históricos, psicológicos, políticos, etc. Esto ampara la teoría de la exclusividad del derecho positivo. ¿Es monista o unidimensional? Eso es todo, Janet, y gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Lisbeth. Tu participación fue muy importante para nosotros. Enseguida te estaremos dando a conocer algunos ciertos reconocimientos por tu participación dentro de esta entrevista. Gracias, Janet. Un gusto trabajar para ti y todo.